Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Esta noche seguimos adelante con la segunda parte de la historia política del Dr. Amit. Decíamos que para entender un poco lo que fue su construcción política, tenemos que centrarnos en lo que fue la historia del radicalismo y su separación, ¿no?, entre radicales intransigentes y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Vamos a empezar a comprender un poco el escenario político de aquellos años y después nos trasladamos al marco ya estrictamente pampeano. Sin dudas, la figura de Ismael Amit está considerada como central en la política pampeana de los años 60. En la actualidad, ya atemperadas las pasiones desatadas en esos años conflictivos por el paso del tiempo, Amit es reconocido, a pesar de las diferencias con sus detractores, como un gobernador que trabajó por la Pampa. Desde hace décadas y hasta hoy, el viejo eslogan "Amit es la Pampa" parece subsistir navegando entre la crítica y la admiración. Dr. Amit tiene una virtud que yo destaco en todos los gobernantes. Es aquel que no necesita disfrazarse de modesto, que está en una reunión de gente humilde con la misma estado de ánimo que está en una reunión elitista. Es decir, que él se bifurcaba en su personalidad sin ningún problema. Podía estar en un segmento social alto y también podía estar en un segmento social bajo. Y eso hace que realmente, no el del falso populismo, sino el hombre que habitualmente intercambiaba relaciones con todos los niveles sociales. Estuve y estoy convencido que Amit fue el mejor gobernador que tuvo La Pampa. De eso no tengo duda. Podré estar equivocado, pero yo estoy convencido de que fue el mejor gobernador de La Pampa. Nuestros caminos estuvieron mucho tiempo juntos. Después él tomó un rumbo y otro, pero yo siempre sentí hacia él un gran respeto. Incluso en épocas que no pertenecíamos a los mismos partidos, yo lo visitaba, hablaba con él, porque creo que era un hombre íntegro y que además se rodeaba de muy buena gente. Evidentemente, Para un profesional como él, con la jerarquía que tenía en su profesión y para todo el tiempo que tuvo dentro ejerciendo el gobierno en los primeros momentos de la provincia, donde había una desorganización administrativa difícil de controlar. Sin embargo, el doctor Amit salió como perdiendo dinero. Luego de su primera gestión, que duró de 1958 a 1962, en el año 1963, Amit volvería a ser gobernador de La Pampa. En el país, nuevamente con el peronismo proscripto, Arturo Illia se consagró presidente por los radicales del pueblo. En La Pampa, Amit, con la Unión Cívica Radical Intransigente, ganó en las urnas con 24.000 votos sobre 18.000 de la otra agrupación radical. Pero no le alcanzó para evitar una resolución en el colegio electoral. Finalmente, y con sus mañas de zorro de la política, logró en el colegio electoral los respaldos necesarios para ser nuevamente gobernador, al sumar 18 de los 36 que integraban el cuerpo. El peronismo estaba proscripto, no participaba en la elección. Entonces, nuestra lucha, nuestra pelea estaba entre dos fracciones del radicalismo, que era el balvinismo y el frondicismo. Eran los dos, era la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Eso hizo que esa división nos hizo como enemigos inconciliables, los radicales del pueblo con los radicales intransigentes, es decir, Balbini y Frondizi.
Claro, Amit venía en aquellos tiempos junto a Frondizi y era un partido nacional que lógicamente aquí en La Pampa también tuvo mucha influencia. La figura de Frondizi hoy ya es indiscutible. Los mismos que lo derrocaron o que ayudaron a derrocarlo y hablan bien de él. Lamentablemente ya es tarde porque la Argentina a partir de Frondizi empezó a quedarse, empezó a detenerse. Durante esos años, Amit se mantuvo fiel a la conducción del expresidente Arturo Frondizi. Esto le valió alejarse de Oscar Allende, nuevo jefe de la UCRI y opositor al frondicismo. En 1964, producto de esas diferencias, Amit se alejó de la UCRI y se pasó al naciente Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, la nueva fuerza creada por Frondizi. Amit era un hombre que también le gustaba acumular poder, aunque sea, él quería mucho a la gente de valor. Lo importante de él era de que vos fueras un hombre de valor y que valieras, que tuvieras condiciones. No le importaba de que vos fueras peronista, que fueras radical del pueblo, que fueras socialista, no le importaba eso. Le importaban tus valores éticos y tus conocimientos. Amit se rodeaba de gente extraordinaria, el caso de un señor Valenzuela, el caso de un señor Fassini, que ninguno iba a trabajar al gobierno pensando en que se iba a llenar los bolsillos. Al contrario, generalmente salían del gobierno más pobres que cuando entraban. Pero aquellos tiempos pasaron y no sé si algún día volverán. A la tarde nos volvemos en el auto del gobierno que me había llevado con un chofer y volvemos a Santa Rosa. Al día siguiente me llama el doctor a mí y me pregunta a ver cómo me había ido. Entonces le conté todo, cómo fue todo esto. Perfecto, bueno, todo muy bien. Bueno, pasan los días, más o menos una semana o 10 días, no sé cuánto, no me acuerdo, hace tantos años. Y bueno, viene el que pagaba todos los sueldos de la provincia, era un tal Maisterrena, que dependía de la tesorería de la provincia, entonces era el que pagaba. Me viene con una hoja y me dice, señor subsecretario, tiene que firmar esto. Y le digo, ¿de qué se trata? Me dice, son los viáticos. ¿Qué viáticos? Lo leo y le digo, no, le digo, escúcheme, el auto era de la provincia, el chofer era de la provincia. Yo llego a Victorica, me invitan a almorzar, yo no gasté un centavo. ¿Esto? No, tome. Y se lo rompí ahí. Amit tuvo en contra para gobernar durante los 3 años de su segundo mandato al peronismo que ganó las elecciones en 1965 y a sus ex seguidores de la UCRI y el radicalismo del pueblo. Finalmente, otro golpe militar lo sacaría del cargo cuando la Revolución Argentina derrocó al presidente Arturo Illia para iniciar un gobierno dictatorial que estuvo encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Jamás lo he sentido decir malas palabras con respecto a nadie. Habrá tenido sus broncas como cualquiera, pero sabía superarlas. Es decir, él estaba tan imbuido de su espíritu, de lo que él quería hacer y lo que él quería lograr, que superaba todo eso. Es decir, le podían doler en su momento, pero lo superaba. Y la gente que lo respetaba
Lo respetaba porque sabía lo que era Amit, lo que había hecho Amit, sabía que Amit no se había guardado un peso en el bolsillo, sabía que todo lo hacía por la provincia e incluso por la nación. Los que lo odiaban, posiblemente porque querían desalojarlo del gobierno y siempre buscaban un punto de apoyo y en algunas ocasiones lo consiguieron, lógicamente. Le tocó una etapa muy difícil, una etapa en la cual bien sabemos que una vez que cayó el gobierno peronista, se fracturó prácticamente el país y esa fractura era muy difícil de sobrellevar, es decir, había que estar imbuido de un alto espíritu para sobrellevar ese momento histórico. El gobierno autoritario del general Onganía comenzó a resquebrajarse en 1969. La rebelión de una sociedad oprimida por esa dictadura militar hizo eclosión en mayo de 1969 con el Cordobazo, una revuelta popular que provocó la caída del Onganiato, tras algunos meses, cuando el país ya estaba en llamas. Se comenzaba a desandar el camino a una nueva elección. Los detractores, veíamos, hacen hincapié en su participación, entre comillas, o avalar lo que fue el proceso, lo tildan de un gobernador golpista, pero para el resto, para gran parte de la sociedad pampeana, Amit, lo decíamos en el primer programa, es sinónimo de banco, de universidad, de ente del Río Colorado y de tanta obra pública. En el año 1971, cuando el país parecía estar bajo un estado revolucionario, asumió la presidencia del país el general Alejandro Agustín Lanusse y la dictadura militar comenzó a buscar una salida electoral que le dejara los menores costos políticos a las Fuerzas Armadas. Fue entonces que Amit juntó a los dirigentes que lo seguían y conformó un partido provincial, el Movimiento Federalista Pampeano. Fue creador del Movimiento Federalista Pampeano y finalmente el MOFEPA tuvo una derivación de la cual ya no formó parte, pero que la menciono porque es importante ver cómo fue adoptando un sesgo cada vez más conservador, en el caso de Ismael Amit, hasta que finalmente, durante los tristes y negros años del terror de la dictadura militar, ¿no es cierto?, él es un poco aquí la expresión ideológico-política, ¿no es cierto?, de los militares, ¿no es cierto?, hasta el punto de que justificó plenamente la política económica de Martínez de Hoz. La figura política de Amit cosechó tanto fuertes adhesiones como fuertes rechazos. Esto se observó cuando se tuvo que votar nuevamente en marzo de 1973 para presidente y gobernador de la provincia. Esta vez, el peronismo ya no estaba proscripto y su fuerza era arrolladora. Amit fue candidato con el MOFEPA y apoyó al exministro de Bienestar Social Francisco Manrique como postulante a la presidencia por la Alianza Popular Federalista. Era un hombre de diálogo, era un hombre como es que tenía firme sus convicciones democráticas, tal es así que siempre participó y nunca llegó al poder a través de algún golpe de Estado que eran tan habituales en la mitad del siglo pasado, salvo cuando fue nombrado, después de la victoria de Frondizi, fue nombrado interventor, pero eso lo nombró un presidente que había sido elegido en las urnas. Más allá del rótulo de federalismo, ¿no es cierto?, con el cual se identificó no solamente el MOFEPA, el partido que él creó, sino también otros partidos federalistas en el país, ¿no es cierto?, como Neuquén, como San Luis, etcétera.
Fue un federalismo medio trucho, diría yo, ¿no es cierto? Porque el hecho de haber servido a gestiones político-nacionales, ¿no es cierto? Inclusive las intervenciones militares, ¿no es cierto? Que suponían un avasallamiento, ¿no es cierto?, de la autonomía provincial, ¿cierto? Desde el momento que durante esos golpes militares se suprimían no solamente el Parlamento Nacional, sino todas las autoridades locales, ¿no es cierto? Y el hecho de que estos partidos federalistas sirvieron un poco de cobertura, un poco de paraguas, ¿no es cierto?, todas estas experiencias militares, estos unicatos, ¿no es cierto?, también ponen en duda, ¿no es cierto?, el carácter federalista, ¿no es cierto?, de estas agrupaciones. Amit quedó segundo con 34.000 votos, detrás del peronista José Aquiles Regazzoli, que logró 43.000. Esto llevó a una segunda vuelta y el Mofepa apenas pudo aumentar su caudal electoral. El justicialismo se impuso el 15 de abril con el 57% de los sufragios sobre el 41% de Amit. Desde entonces, el caudillo del Mofepa se convirtió en el más férreo opositor al gobierno peronista en los 70. Había una especie de oposición, no sé por qué, porque indudablemente era una época de mucha agresividad en las expresiones de los distintos partidos. Pero yo creo que como es que el doctor Amit, hay que rescatar el tiempo, que es lo que mide mejor la personalidad de todo. Le ha dado la trascendencia y le ha dado la importancia que ha tenido en el crecimiento y desarrollo de La Pampa. Con la dictadura militar instaurada en 1976, luego que cayó la presidenta Isabel Perón, el Mofepa tuvo su momento de gloria, pero esto también provocó el comienzo de su ocaso político. Amit, como su partido, el Mofepa, respaldaron al denominado proceso de reorganización nacional. Los hombres de ese sector político conformaron en la provincia el gobierno de facto en los 80, y cuando volvió la democracia, el Mofepa recibió el golpe de las urnas, quedando detrás del justicialismo y el radicalismo para ir perdiendo terreno. Él es un poco aquí la expresión ideológico-política, ¿no es cierto?, de los militares, ¿no es cierto?, hasta el punto de que justificó plenamente la política económica de Martínez de Oz, ¿no es cierto?, como se lo puede ver en los documentos que tuvieron, eso queda a cargo de ustedes, ¿no es cierto?, la investigación a través de los documentos del Mofepa, y obviamente que no tuvo ningún rol en la denuncia, al contrario, creo que contribuyó al silencio y a la cerrazón informativa que había en esos años acerca del destino de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas argentinas. Yo creo que tienen que pasar más agua bajo los puentes todavía, para que el tiempo ubique en su justo lugar a los distintos gobernantes que ha ido teniendo La Pampa en estos últimos años. Yo creo que la historia, que sedimenta todo con el tiempo, necesita todavía unos años más para que se pueda tomar partido y decir quiénes han sido los gobernantes que en cierta manera han cambiado la fisonomía de La Pampa. Yo creo que el doctor Amit, que ya no existe, a través de toda su labor como dirigente y como autoridad de la provincia de La Pampa, hizo La Pampa en sus primeros 30 años. La trayectoria que yo digo fue tomando cada vez más un sesgo derechista, ¿no es cierto? Una cosa que siempre quedó pendiente ahí de averiguar cuál es el rol que cumplió durante la dictadura militar, ¿no es cierto?, frente a un espacio que crearon los militares que llamaba comunidad informativa.
de la que formaron parte, obviamente, no los periodistas ni las personas más destacadas de la sociedad, sino destacadas en todo caso por su rol de complicidad, ¿no es cierto?, con este golpe militar. Creo que en la comunidad informativa de La Pampa estuvo el entonces obispo, ¿no es cierto?, de La Pampa, ¿no es cierto?, y tengo entendido que también estuvo el doctor Ismael Amit, ¿cierto?, como el referente político más importante de la derecha en La Pampa, ¿no? Yo creo que lo peor de Amit, según mis recuerdos, que pueden ser equivocados, fue que él siguió en política hasta ya muy mayor y entonces algún otro partido político lo utilizaba. Yo lo he visto en alguna tribuna donde lo exhibían como una conquista, pero ya no era Amit, ya era un hombre muy anciano, decaído espiritualmente, decaído físicamente, pero la verdad que eso nos acordamos posiblemente no demasiado gente de esa última etapa. Aquejado por dolencias, aunque igualmente militando en política, Amit falleció el 9 de marzo de 1994. En la actualidad, pasados los apasionamientos de las épocas y desde una perspectiva en la que su figura ha perdido las aristas más discutibles, es relacionado con un gobierno de progreso, el que ayudó a levantar La Pampa en sus primeros pasos como provincia, hoy ya consolidados por aquella gestión iniciadora. Y como pampeano, bueno, él como pampeano amó muchísimo a esta provincia, amó su tierra y amó su gente. Terminamos así esta emisión en dos partes de lo que fue Ismael Amit y su paso por La Pampa y el legado que dejó. Nos metimos por primera vez en la década del 60 y ese fue uno de los compromisos cuando nació esta idea de reflejar la historia de la provincia de La Pampa. Pero decíamos siempre, esto es atemporal, la vuelta de pasado urgente tendrá que ver de vuelta con los 70 y la convulsión de aquellos años. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.